la obra del Cordero. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vamos a ver la obra del Cordero. Una de estas semanas hemos estado en Pascua, Semana Santa, como dicen algunos, y siempre la palabra de Dios habla de distintas maneras y de distintas formas a cada corazón. Por eso vamos a ir a Isaías capítulo 53 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Tal vez si alguno no tiene Biblia o tal vez no puede encontrar, le va a estar saliendo la Biblia en la pantalla para que también pueda seguir de esa manera el texto de la palabra del Señor. El texto ahí de la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Búsquelo tranquilo, no hay ningún problema. Búsquelo ahí tranquilo. Isaías capítulo 53 y vamos a leer el capítulo completo. El versículo 1 al versículo 12. Allá lo están buscando también. ¿Lo tienen allá? ¿Sí? ¿Ahí lo están buscando? Allá Tiago, mira, Tiago ya va por el versículo 2, dice. Bueno, a ver, vamos a buscarlo. ¿Lo tenemos? Perfecto. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, Isaías 53, que dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Una palabra de oración más tenemos, y dejamos que Dios nos hable. Señor, pedimos que tú nos hables a cada corazón. Gracias por estos jóvenes hermosos que hoy están acá, Señor, y que nos están visitando. Que tú puedas también hablar a su vida, que tú puedas hablar a mi vida, y que podamos vivir tomado de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Isaías. Qué lindo libro, el libro de Isaías. Tanto porque el libro de Isaías es comparado con la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. La mitad de la parte del libro de Isaías termina en el capítulo 39. La mitad de la Biblia termina con 39 libros. La segunda parte de la mitad de Isaías, para cumplir los 66, empieza del 40 al 66, 27 capítulos. Si lo contamos el 40, 41 y demás, 27 capítulos. Y la segunda mitad del Nuevo Testamento y de la Biblia, 27 libros. El libro de Isaías. El libro de Isaías, en la primera parte, del 1 al 39, me va a hablar de la condenación. ¿De qué me va a hablar? De la condenación. De la condenación. ¿Condenación de qué? Él va a hacer una serie de denuncias ahí. Va a hacer una denuncia contra Judá, denuncia contra Senaquerib, denuncia contra el pueblo, contra las naciones y demás. Pero del 40 al 66 me va a hablar de la consolación. A ver, me va a hablar de la condenación y después me va a hablar de la consolación. De la consolación me va a hablar de la consolación de las 3G, no se las olvide.
la consolación de la grandeza de Dios. Me va a hablar de la consolación de la gracia de Dios y la consolación de la gloria de Dios. De eso me va a hablar el libro de Isaías. Ahora, ¿por qué es impactante este libro de Isaías? Mira por qué, para que Tiago se lo memorice. El libro de Isaías, solamente en el Nuevo Testamento, tiene 83 citas, o tomado 83 veces, de solamente el capítulo 53. Nosotros leímos Isaías 53. En el Nuevo Testamento hay 83 citas de ese capítulo. Con 83 citas se puede escribir una carta de Pablo, se puede escribir cualquier carta. El capítulo de Isaías 53 va a impactar tanto a tantas personas, a tantas, que va a ser uno de los capítulos que más se va a utilizar en el Nuevo Testamento. Tanto es así, no sé si se acuerdan, Felipe y el etíope estaban ahí y que estaban leyendo Isaías 53. Impacta esto, me habla de la exaltación de Cristo, del sufrimiento, de la gloria de Cristo. Impacta. Isaías 53 impacta. Pero vamos a ver, miren lo que dice el versículo 1, vamos a ver 4 enseñanzas acerca de Cristo. ¿Por qué 4 enseñanzas acerca de Cristo? Miren lo que dice el versículo 1. Solamente en la primera frase. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Solamente esa primera frase y después vamos a ir tomando las otras. Tiene 12 versículos. Entonces, 3 más 3 más 3 lo vamos a dividir en 4 partes. Del 1 al 3 vamos a hablar del rechazo. Del 4 al 6 vamos a hablar de la redención. Del 8 al 10 vamos a hablar de la resignación. Y del 10 al 12 vamos a hablar de la recompensa. La primera frase dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El rechazo de Cristo. ¿Por qué el rechazo de Cristo? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que rechazaron de Jesús fueron sus palabras. ¿Qué fue lo primero? Sus palabras. Lo primero que rechazaron de Cristo fue sus palabras. La Biblia dice que cuando Jesús estaba por el mundo andaba haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Una vez dice la Biblia ahí en Juan capítulo 7 que los fariseos, los principales sacerdotes, todos ellos estaban envidiosos de Jesús. Envidiosos, mira vos, estaban envidiosos. ¿Y sabe qué pasó con cada uno de ellos? Cada uno de ellos va y les envía a los alguaciles romanos. Llegan hasta donde está Jesús. ¿Pero para qué le envían? Para prenderlo. Únicamente lo querían prender a Jesús. Y cuando llegan aquellos alguaciles romanos lo escuchan. Mira Pablo, le escuchó a Jesús. Y vienen aquellos alguaciles de vuelta a los fariseos. Y dicen los fariseos: ¿pero por qué no le prendiste? Y ellos dicen: porque ningún hombre ha hablado como este hombre. Esas eran las palabras de Jesús. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, que con su palabra sustenta todo el universo, todo, completo, todo el universo, lo sustenta entero con el poder de su palabra. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Aquellas palabras que cuando estaba Lázaro muerto, Él le dijo: Lázaro, ven fuera. Y se levantó. Eran las palabras. Todos que hicieron, rechazaron sus palabras. Todos rechazaron sus palabras. Pero mira cómo sigue el pasaje, porque ahí el pasaje me encanta. Porque dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y mira ahí: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa expresión de brazo me habla en las leyes de la interpretación bíblica de poder. El brazo de Dios era el poder. Entonces, ¿qué rechazaron? Rechazaron sus palabras, pero ahora van a rechazar su poder. ¿Por qué su poder? La Biblia dice que Jesús sanó endemoniados. La Biblia dice que los ciegos que vivían en tinieblas, luz les resplandeció y vieron la luz del mundo. Pero todas las personas empezaron a rechazar su palabra y ahora van a rechazar su poder. Rechazaron todos los milagros de Cristo. Rechazaron todo lo que Jesús mismo había hecho. La Biblia dice que en toda la Biblia Él anduvo haciendo bienes. La Biblia misma me enseña y me dice y me afirma que Jesús, cuando veía a los desamparados, a los cojos, a cada uno de ellos le impartía su palabra. Y nunca hay en la Biblia un momento en el que diga: traía a los enfermos, Jesús los sanaba, mostraba su poder, pero la gente los rechazaba. Rechazaban sus palabras, rechazaban su poder.
Pero mira lo que van a rechazar también. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Rechazaron sus palabras, rechazaron su poder, pero ahora van a rechazar su persona. Juan capítulo 12 me dice que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, ninguno creía en él. ¿Pero por qué? Para que se cumpliese la palabra de ¿quién? ¿Sabe de quién? La Biblia dice del profeta Isaías, que dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? El versículo 3 que vos lo ves ahí, dice que fue despreciado, que fue desechado, que fue un varón de dolores, dice que fue menospreciado. Ahí la palabra es que los tuvieron en menosprecio. Menosprecio de lo que valía. Él valía mucho más y lo tuvieron en menosprecio. Fue totalmente rechazado. Su palabra, su poder y su persona. ¿Y qué me cambia a mí diciendo? Lo único que cambia es que 2000 años pasaron para que hoy la gente haga exactamente lo mismo. Hoy la gente rechaza la palabra. Y la Biblia dice, no murmuren. Y la gente murmura, rechaza la palabra. Y la Biblia dice, no se dejan de congregar, y se dejan de congregar, iglesias vacías, rechazan la palabra. Y la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificante edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:25, y la gente ¿qué hace? Destruye, rechazan la palabra. Pero ¿qué más hace la gente? Rechaza el poder. Porque esa palabra que tiene poder y que te puede cambiar la vida, como un día lo hizo conmigo, todos lo empiezan a rechazar y ya no hace el mismo efecto. ¿Recuerdas que dice 1 Timoteo 5:17? ¿Te hago recordar? Dice, honrar a los que trabajan en predicar y enseñar, y ténganlo, dice la Biblia, en alta estima. ¿Qué hace la gente? Lo rechaza, lo critican, lo destruyen, rechazan la palabra. Rechazando la palabra estás rechazando el poder, y por él estás rechazando la misma persona de Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, nosotros le tuvimos por abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En primer lugar, el rechazo. En segundo lugar, la redención. ¿Por qué la redención? En el mismo momento en el que uno recibe a Jesucristo, en el mismo momento, apenas uno depositó la fe en Cristo, un montón de cosas pasan en tu vida. Por ejemplo, ¿qué pasa en tu vida? La expiación. En ese momento es quitada toda tu culpa delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué pasa en tu vida? La propiciación, apenas recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplaca la ira de Dios por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué más pasa en tu vida? La conversión, el arrepentimiento, no podés volver a ser igual. ¿Qué más pasa en tu vida? La sustitución. ¿Qué más pasa en tu vida? La adopción, ahora sos hijo de Dios, la regeneración, naces de nuevo. Pero también pasa la redención, que es el segundo punto. ¿Qué quiere decir redención? Que sos liberado de la esclavitud del pecado. Era la palabra que se utilizaba para Éxodo. Liberado de la esclavitud de Egipto. Y Colosenses me va a decir que sos trasladado al reino de su amado Hijo. Yo puedo ver este pasaje y mirar el verso 4. Dice que Él llevó nuestro sufrimiento físico, porque dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo nunca me voy a olvidar, jamás, algún día ojalá me olvide, pero no creo que no me voy a olvidar. De aquel 2 de julio 2020, 7:02 de la mañana, me acuerdo todo, detalle y todo. Yo en mi casa, con mi tío Oscar Chazarrete, acá Carlos lo conoce, ¿no? Con mi tío. ¿Qué estaba haciendo yo con él? Yo estaba tranquilo, hablando con él. Mi padre en Catamarca, mi madre entubada en Catamarca. Cadenas de oración.
Mira cómo pedimos cadenas de oración. Hermanos de Catamarca, de Santiago, de Buenos Aires, todos orando. Decían, uy, vamos a orar por ella, vamos a orar por todos. Cadenas de oración. Yo orando, mi tío orando. Yo me acuerdo, si él algún día me escucha, él se va a acordar que nosotros nos arrodillábamos todas las noches, en la mañana, y decíamos, por favor, Señor, que tú puedas hacer un milagro. Y suena el teléfono, 2 de julio, 7:02 de la mañana, me llama mi papá, no lo respondo, yo estaba re nervioso, me manda un mensaje y me dice, partió mamá. Así me puso, literal, partió mamá. Yo me desfiguré en ese momento. Lo veo a mi tío estaba ahí leyendo la Biblia, y le digo, tío, vamos a mi pieza. Bueno, vamos. Y le digo, arrodíllense. Esto uno dice es mentira, ¿viste? No, es verdad. Le dije, arrodíllense. Se arrodilla él, me arrodillo yo. Vamos a orar. Pero ya oramos, dice. No, pero vamos a dar gracias. Porque mi padre me dijo que mi mamá acaba de fallecer. Y yo mientras daba gracias, no sabía si agradecer, después si ponerme en amargura. Y dije, es el Espíritu Santo que te trae esos pasajes. Dije, que vos decís, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto? ¿Cuándo memoricé esto? Y me trajo ese pasaje de Apocalipsis 21, 3, 4 y 5. Que dice, en aquel día no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Y la Biblia dice y afirma y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, dijo el Señor. Y yo diciendo, pero ¿por qué te llevaste a mi madre en escuelita? Me dice, que siempre me habrá tenido paciencia, ¿no? Preguntale algún día si lo ves por las calles del cielo, preguntale. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué no te llevaste a otro? ¿Por qué no te llevas a ese que no hace nada? Se lo llevó mamá. Y este pasaje me dice, es como que Dios me hablaba, ¿viste? Y me decía, vos dices, estás desagradeciendo. ¿Por qué? ¿Vos me pediste que se cure o no? Sí, yo te pedí, Señor. Y dice, bueno, mirá, acá no hay más llanto. Dice, ¿vos me pediste que se cure o no? Sí, y no tan solo yo, en todos lados. Bueno, dice, acá no hay más dolor. Pero vos me pediste que se cure o no? Sí. Dice, acá no hay más tristeza. Y dice, ya para ella, como que el Espíritu me hablaba, ¿viste? Dice, ya para ella las primeras cosas pasaron. Para ella son todas hechas nuevas. Fuera la enfermedad. Pero yo, ¿qué hago, Señor? Yo estoy acá. Y viene el pasaje de Mateo 28. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice la Biblia, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Sufrimiento físico por medio de la redención. Sufrimiento espiritual, ¿cuál es? Verso 5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Por qué? Dios en la eternidad con su Hijo estaba en total paz. Nunca había nada fuera de lugar entre ellos. Era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una armonía total. Pero dice, Él llevó nuestra paz. Nosotros no estábamos en paz con Dios. Y Jesús mismo decidió hacerse ofrenda por el pecado para llevar mi paz. Y de ahí que Romanos 5:1 me va a decir, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La gente lo rechazó. ¿Qué rechazó? Su palabra, su poder, su persona. Pero Él hizo un acto redentivo, de redención. Pero Isaías no quiere cerrar esto, ¿viste? Es como que lo deja picando ahí. Y él va a decir esto en el versículo 6. A ver, el versículo 6, o lo tenemos en la Biblia. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías está diciendo, cada uno tiene su pecado por elección. No es que el pecado, ay, yo lo hago porque caí, perdona. No, es por elección. Dice, todos nosotros nos descarriamos, cada uno
Cada uno hace lo que bien le parece. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Me encantaría decirlo a mí, la Biblia me ganó de mano. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, dice el verso 6, mas Jehová, mas el Señor cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y cada uno puede decir, gracias Señor por ese pecado, que tú lo llevaste en la cruz. La gente lo rechazó, la primera lección. La segunda, su redención. Pero la tercera, mira lo que dice ahí el versículo 7. El versículo 7 dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. En tercer lugar, primer lugar el rechazo, segundo lugar la redención, tercer lugar la resignación. ¿Por qué? Todo trato de Jesús fue injusto. Todo trato de Jesús fue injusto. Todo trato de Jesús fue injusto. Un juicio injusto, un horario injusto. Los que los condenaban eran injustos. Todo fue injusto. Pero dice que él, a pesar de todo, jamás se abrió su boca, jamás. De modo que esta misma escritura, en Hechos capítulo 7, va a impactar la vida de un etíope de Candace, que dice que venía y Felipe lo arrebató y lo llevó. Y dice que el etíope, claro, funcionario de Candace, dice que de Candace era como si fuera un gobernador, digamos, un presidente. Dice que él estaba leyendo y dice, fue angustiado, mirá, no abrió su boca, todo. Felipe se acerca y le dice, ¿pero vos entendés lo que lees? Y le dice, ¿te acordás? Hechos capítulo 7, dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo voy a entender? Hechos capítulo 8, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice que se sentó y le empezó a hablar de esa escritura, llevándolo por toda la Biblia. Y cuando le hizo entender, el etíope vuelve a leer y dice, claro, él era funcionario. Dice la Biblia que estaba encargada de todo el sistema monetario. Y tal vez uno cuando está encargado ahí de todo lo que tiene que ver con la administración del dinero, dice, pero si aquel me robó, le voy a pedir, si el otro, aquel. Y el etíope está leyendo y dice, a este lo trataron injustamente y no abrió su boca. A este le hicieron de todo y no abrió su boca. Y el etíope va y le dice con firmeza a Felipe, dice, decime por favor, ¿de quién habla esto? ¿Si habla del profeta o habla de alguien más? ¿De quién es esta persona? Y Felipe le dice, de Jesús. Esa fue la persona. Esa persona habla. La resignación. Porque mira lo que dice el versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y mira esa frase ahí, dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál era la generación de Jesús? Los que estaban con él, los que vivían con él, los que estaban ahí en ese entorno con él. Yo, por ejemplo, no sé vos, si alguna vez encontraste uno, hacémelo saber, porque yo no lo encontré. Yo no vi ahí que estaba, por ejemplo, los endemoniados a quien él había curado. Yo no vi ahí que estaban todos los paralíticos a quien él había levantado. Yo no vi ahí incluso ningún apóstol, discípulo y lo que sea. Yo no vi tampoco ahí, no sé, tal vez vos lo viste, a los que él levantó de entre los muertos. Yo no lo vi. Dice, ¿quién contará su generación? Estaba solo. Desechado totalmente y solo. ¿Quién la contará? No había nadie para contarla. El apóstol Juan estaba ahí, pero los demás, ¿dónde estaban? A un lado. Pedro que dijo, yo no te negaré, iré contigo, andaré por todos lados. Dice que esa misma noche le negó, se avergonzó de Cristo. Dice, la generación, ¿quién la contará? No había nadie, estaba solo. Un trato injusto. Y estando totalmente solo quedó en la cruz. Llevando el pecado tuyo, llevando el pecado mío. La resignación de él injustamente fue tratada. Totalmente injusta. Y el versículo 8 va a concluir y va a decir, y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa palabra cortado era la misma palabra que se utilizaba cuando a un leproso lo sacaban de la ciudad. Es decir, a Jesús lo trataron como lo peor, como si fuera una escoria de la sociedad, como si fuera una basura lo trataron, como si fuera un leproso. Hoy de la misma manera las personas tratan así a Cristo, tratan así a la iglesia, a las autoridades, que te dicen, no, aquel es piedra de tropiezo, el otro allá. Somos atrevidos.
Jesús fue tratado como un leproso para que vos y yo seamos tratados delante de Él con gloria. Spurgeon dijo así: es maravilloso cuán completo fue el intercambio de posiciones entre Cristo y su pueblo, de modo que Él se convirtió en lo que ellos eran, para que nosotros nos convirtamos en lo que era Él. ¿Quién contará su generación? Nadie. ¿Y hoy quién la contará? Muy pocos. Muy pocos. Nadie lo defendió. Séneca. ¿Sabes quién es Séneca, no? Gran filósofo, Séneca. ¿Sabes qué hacía Séneca? Maestro del emperador Nerón. Él dijo una frase que me impactó. Él dijo así. Él dijo: no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, sangre a sangre, por la humanidad. Y Él estaba ahí en completa agonía, completa soledad. Y Sofonías 3:17 me va a decir que a pesar de todo callará de amor por cada uno de nosotros. Su rechazo, su redención, su resignación. Y Primera de Pedro me va a decir: pues para esto fuiste llamado, vos, yo, fuimos llamados. Dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas de Jesús? Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esas son sus pisadas. ¿Te han tratado mal? No respondas con maldición. Mirá, si yo te contara. Dice: cuando le maldecían, no respondía. Y cuando lo amenazaban, que decían esto, vos sos lo otro, vos sos lo otro. Dice: encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era Jesús. Ese es mi ejemplo. Ese debe ser tu ejemplo para seguir. El rechazo, la redención, la resignación. Pero mira lo que dice el versículo 10 con su recompensa. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mira las 3 B corta. En primer lugar dice: verá linaje. ¿Qué quiere decir verá linaje? Verá a todos aquellos que fueron redimidos a lo largo de la historia por medio de la sangre de Jesucristo. Verá linaje. ¿Qué más verá? ¿O qué más hará? Dice: vivirá por largos días su resurrección, ya no volverá a morir más. Y la tercera B: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué puede satisfacer a un Dios que lo tiene todo? ¿Qué puede satisfacer si cuando yo estudio la Biblia y estudio la materia de teología propia, veo que Dios tiene todos los atributos? Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué puede satisfacer a Dios si tiene todo? Todos los atributos, domina en toda parte. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Lo que puede satisfacer a Dios es un alma convertida más. Alguien más que se acerque y caiga a los pies de Cristo. Y ese pasaje va a terminar con el verso 12 que dice: por tanto. Es como si Dios mismo sentenciara sobre su Hijo. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y llego a Filipenses, y Filipenses me dice que en aquel día toda lengua, pueblo, tribu y nación, en el cielo, tierra y debajo de la tierra, se inclinarán y adorarán al nombre del Señor Jesús, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Termino con esto. Había una persona, si se puede decir, una persona ahí que estaba ciega, totalmente ciega. Entonces, después de andar por varios sanatorios, varios lugares,
e incluso por varias cirugías. Un día, esa persona ciega en una cirugía recobró la vista. Increíble, pero recobró la vista. No sé cómo, pero recobró la vista. Ciega y recobra la vista. ¿Qué tal? Dice que esa misma persona era un joven, un niño, Manuel, 12 años, 12 años, un pibito. Dice que esa persona que estaba ciega y ahora podía ver, le hicieron una fiesta, la familia, hizo una fiesta, ¿viste? Dice, trajeron tortas, trajeron todo ahí, todo trajeron para hacer una fiesta. Y dice que cuando este niño de 12 años sale, Manuel, y ve aquella fiesta, y ve a aquellos familiares, y ve todo lo que pasaba afuera, alrededor, dice que se vuelve a meter adentro de su habitación y se larga a llorar. ¿Viste? Decía, no podías ver, y ahora que ve, encima te largas a llorar, y la madre lo va a buscar, ¿viste? Y le dice, vení, está todo para vos, vení, sí, la fiesta es para vos, que antes no podías ver y ahora ves. Y seguía llorando, y la madre se para y le dice, pero Manuel, escúchame, ¿por qué llorás? Y él entonces la mira y le dice, mamá, dice, pasa que nunca me dijiste que el mundo era tan hermoso. Nunca, dice, me dijiste, nunca. El mundo era tan hermoso que yo antes no podía ver. Ahora veo. Y vos nunca me dijiste. Hay varias personas que parece que no pueden ver. No saben qué lindo que es servir al Señor. No saben qué lindo que es llegar el día domingo por la noche, agotado y lo que fue. Y acostarse y decir, servir al Señor. Acostarse y decir, entregué un folleto. Acostarse y decir, alguien más se convirtió a Cristo. Pero no saben. No saben. Y muchos jóvenes que no saben. Por andar en diversas cuestiones, drogas, alcohol, todo lo que el mundo ofrece, que me lleva al infierno, no saben. Por eso dice, nunca me dijiste que el mundo era hermoso, la vida cristiana es hermosa. La vida cristiana, si se la hace con respeto, es hermosa. Y se puede vivir para Cristo en santidad, en temor y gloria. Por eso murió por tus pecados, por eso murió por mis pecados. Y hoy quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a inclinar la cabeza. Todos inclinamos la cabeza, todos. Jesucristo no se quedó ahí, sino que resucitó y hoy está vivo. Y la Biblia dice que ya no le veremos más abatido, sino dice el Salmo 72:8 que dominará de mar a mar. Por eso, con tu cabeza inclinada, yo te pido que vos te acerques a Jesucristo por medio de una oración. Tal vez vos me dirás, nunca oré, no importa, yo te puedo guiar. Que le digas para vos en tu corazón, en el silencio de tu corazón, que le digas, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Que les puedas decir en tu corazón, creo que has muerto en la cruz por mí, no por la humanidad. Por la humanidad es religión, por mí es relación. Has muerto en la cruz por mí. Y así le sálvame, Señor. Creo que no te quedaste en esa cruz ni en esa tumba, sino que resucitaste. Hoy vives. Y yo veo la tumba vacía abajo y lo veo a Cristo sentado arriba. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este momento.